Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su canal para una vida de fe. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir, ¿verdad?, nuestros videos. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante que es acerca del Domingo de la Palabra de Dios, que fue instituido por el Papa Francisco el 30 de septiembre de 2019. Y está con nosotros un gran amigo, el Padre Juan. Él va ahorita a presentarse, va a decir, ¿verdad?, su nombre, ¿no? Y bueno, él tiene mucha experiencia en esta cuestión de la misión, tiene mucha experiencia también en Sagrada Escritura, estuvo por 20 años de misión en China, Japón y otros lugares más, ¿verdad? Entonces, pues es un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias, Padre, bienvenido. Y bueno, pues esperamos que usted nos dé, ¿verdad?, comparta con nosotros, ¿verdad? Claro. Sí. Muy buenos días a usted, don José, y a todos los televidentes, la audiencia que nos escucha. Pues me uno en mucha alegría precisamente con la palabra, porque los seres humanos nos comunicamos por las palabras. Y pues las palabras humanas van y vienen, pero la palabra de Dios es eterna, es bastante diferente a nuestras palabras. Y hoy que vamos a celebrar este Día de la Palabra, en este próximo domingo, pues hoy le damos gracias a Dios porque a Él ha querido manifestarnos su palabra. Yo me llamo Juan Martínez Lara, sí he trabajado en el Oriente, 20 años en Japón, 1 año en Cuba, 3 en China, y pues ahora el motivo de este diálogo es pues decirles y compartirles que yo también, tanto en Japón, un país tradicionalmente shintoísta y parte budista, viven el sincretismo muy curiosamente. Siempre ellos se acercan a la Iglesia Católica porque saben que ahí tienen un rescoldo, un lugar donde la palabra no es nomás como las sutras o los libros de estos países. Saben que esta palabra de Dios existe. Tienen miedo al compromiso porque la palabra compromete. Y yo aprendí en varios años viviendo con ellos, pues parte de eso, que muchos de ellos no se bautizan porque saben que el comprometerse con Dios por su palabra va a ser un mensaje de vida. No lo van a decir, lo van a vivir. La palabra no es nomás sonidos, no son ondas, no son comunicación, es todo un estilo de vida. Y en un mundo tan especial como es Japón, que vive entre la tradición y entre la modernidad, pues dar testimonio de la palabra de Dios no es fácil. En Cuba, ciertamente, nuestros hermanos cubanos, que fueron también evangelizados por los misioneros europeos, también sufrieron un cambio cuando la Revolución Cubana, y hay pocos que viven conforme a esta decisión y son vigilados, son cuestionados y son segregados en su mismo país porque asisten a escuchar la palabra de Dios, a compartir el pan en la Eucaristía. En China la situación es totalmente diferente. Ahí sí está prohibida toda religión, en especial el cristianismo, y de una manera muy especial todavía la Iglesia Católica, porque saben que la palabra de Dios siempre dignifica al ser humano, lo levanta y le da su reconocimiento. Y como ellos, el gobierno quiere oprimirlos, mantenerlos, sujetarlos, como algunas corrientes socialistas que ya están en nuestros continentes, en nuestro continente y también aquí, ya en nuestro país, pues quieren hacer la palabra de Dios a un lado. Sin embargo, en China existe la Iglesia Católica que es fiel a Roma y son pequeños grupos de personas que viven a escondidas y solamente con algunas claves que nos pasamos entre los católicos podemos reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para compartir el pan,
para ayudarnos unos a otros. Aquí tengo precisamente una Biblia que yo usé cuando estuve en China y pues aquí ellos también buscan siempre y tienen ganas de conocer la palabra de Dios que les recobra su dignidad humana. Ojalá nosotros los que vivimos aquí en México, en un país todavía más o menos libre, pues seamos conscientes de que también nosotros lo que proclamamos con nuestra boca lo podamos practicar en nuestras acciones. No sé si quiera preguntar algo más, don José. Sí, padre, pues gracias por su comentario muy enriquecedor. Mire, la pregunta que quiero hacerle, ¿verdad? A lo mejor suena un poco difícil, pero bueno, ¿cuál es su visión? ¿Qué piensa, cómo ve usted el asunto esto de la Biblia en la vida de la iglesia y en la vida de cada católico? O sea, ¿cómo ve usted este panorama? ¿Cómo se está haciendo, digamos, ahí? Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿qué sugerencia nos da para mejorar en el aspecto de cómo difundir más la palabra de Dios hacia los católicos? O sea, cómo hacerla llegar a mucha gente alejada que está ahí y que sí, la verdad, en la experiencia que tenemos de andar nosotros también a veces evangelizando, sí nos damos cuenta que hay mucha gente, ¿verdad?, que no viene a la iglesia y tampoco conoce, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y muchos de ellos, a la hora de quererse acercar a Dios, pues se van a otros grupos no católicos. Entonces, bueno, primera pregunta, padre, entonces, ¿cómo ve usted esta situación? Bien, todos nosotros desde niños sabemos que confiamos en la palabra de papá, de mamá, de los maestros, de los adultos, de los abuelos. Pero cuando una palabra es traicionada o no cumplida, en automático, obviamente, la gente se desilusiona. Algunos de nosotros quizás nos llegamos a desilusionar con alguna palabra, alguna promesa que nos hicieron algunos adultos y no nos las cumplieron cuando nosotros cumplimos nuestra parte. Así es que la palabra en todo el ámbito humano es muy importante que lo que se piensa se diga y lo que se dice se lleve a la práctica. Y creo que es por eso que nosotros a veces dudamos de algunas autoridades civiles, a veces también de la autoridad de la iglesia, a veces de la autoridad de algún grupo, como pueden ser los políticos, los empresarios, los profesionistas, que te ofrecen algo, pero que después, cuando necesitas llevar a la práctica, no se realiza. Entonces, la palabra debe de ir acompañada siempre con acciones. Segundo, muchos de nosotros tenemos entre amigos, familiares y conocidos gente que fue bautizada en la Iglesia Católica y que a veces se encontraron con esta situación de que se les cumplió la palabra en una iglesia, con una persona, en un compromiso, se desaniman. Y aquí hay dos cosas que tener en cuenta. La palabra de Dios no falla, nunca va a fallar. La palabra humana puede fallar, pero a veces nosotros confundimos que la palabra de una religiosa, de un religioso, de un misionero de la Iglesia Católica, de un sacerdote, de un obispo, puede ser que la confundamos. Es que es la palabra de Dios y falló y ya me fallaron todos. No, el que falló fue el ser humano, no la palabra de Dios. Tenemos que saber distinguir esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Yo creo dos cosas muy importantes. Primero, conocer más la Biblia, la palabra de Dios. Y luego rezar, porque ya cuando yo rezo y conozco la palabra de Dios, se funden dos elementos que en automático lo que yo diga, aunque sea poco, lo voy a llevar a las acciones. Y cuando yo la llevo a las acciones, la gente puede
regresar y encontrarse que yo no estoy peleado con Dios. A lo mejor me peleé con algún hermano de la iglesia, con algún familiar, con algún padrecito, con algún otra persona de la iglesia, pero no estoy peleado con Dios. La palabra de Dios no falla. Entonces, cuando nosotros le devolvemos esa confianza a muchos amigos, vecinos, quizás hasta familiares que se han ido incorporando a otras iglesias cristianas, pues es un buen modo, a mi manera de ver, algo que podríamos hacer para empezar a recobrar esa confianza de estos hermanos que quizás se han perdido en la duda, en el no cumplimiento de alguna palabra y que llegaron a separarse. No sé si esto quede un poco claro, don José. Sí, no, muy bien, sí. Entonces, claro, también los hermanos que nos ven, que nos escuchan, pueden hacernos sus preguntas, ya sabes, dejar sus comentarios ahí, ¿verdad? Para que le demos seguimiento. Bueno, la segunda pregunta pues es, ¿qué nos sugiere usted, digamos, tanto a la iglesia y a nosotros como misioneros apóstoles de la palabra, qué nos sugiere hacer para que podamos de alguna manera trabajar cada vez mejor en el campo de la pastoral, para cómo apoyar, cómo ayudar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es su sugerencia? Ok, bueno, sabemos que en esencia la iglesia fundada por Cristo es misionera. Jesús, cuando vino a este mundo, era el misionero del Padre, de Dios Padre, sí, que vino a aclararnos el plan de salvación que estaba en un principio muy claro, pero que por la influencia, la desobediencia, la rebeldía, la desobediencia, pues caímos en unos vicios un tanto humanos. Entonces Jesús es el misionero del Padre. Luego el Padre y el Hijo mandan como misionero al Espíritu Santo para que, reforzados con su ayuda, todos y cada uno de los miembros de la iglesia, primero vivamos con alegría, vivamos con justicia y vivamos en paz con Dios y con nosotros mismos. Cuando yo sienta, no piense, sienta que tengo esta misión, quizás no vamos a andar predicando con altavoces en las calles, con cartelones, no. Nuestro propio testimonio hará que mucha gente entienda que nosotros somos misioneros de este hermano Jesús que nos manda a compartir su palabra. Por eso Él le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he enseñado. A los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivamos la alegría, la justicia y la paz. Y con esto nosotros podremos misionar. El trabajo de los apóstoles de la palabra ha venido siendo ese trabajo y cada vez más se fortifica con la ayuda y el testimonio y pues obviamente con la oración a Dios. Sin Él no vamos a hacer nada. Claro. No, pues sí, muy acertada, padre, sus comentarios. Gracias. Pues si quiere usted agregar algún otro comentario, algún otro consejo, vamos, para nosotros o para la gente que nos ve, que nos escucha, que nos hace el favor, ¿verdad?, también de vernos aquí por este medio, pues puede agregar algún otro comentario. Bueno, pues solamente un breve comentario para no seguir adelante. Hoy el mundo vive una crisis de injusticia, violencia, impunidad. ¿Por qué? Porque la palabra humana sigue siendo fácil de doblar, de traicionar, de justificar, de explicar a la conveniencia de alguno o de algunos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Aunque sea de poquito en poquito, seguir asimilando, leer por lo menos todos los días un poco de la Biblia. Y al leerla, meditarla, asimilarla, hacerla nuestra. Cuando yo la haga mía, yo sencillamente por mi manera de pensar, de hablar
y de actuar, creo que la gente va a encontrarse con esa palabra de Dios. Todos nosotros, los misioneros, no estamos para que nos sigan a nosotros, sino que sigan al misionero de Dios Padre, que es Jesús, y con la ayuda del Espíritu Santo, seguir buscando en este mundo en el que nos está tocando vivir, pues unidad, bondad, verdad, belleza, todos estos valores que dentro del plan de Dios están dados para nosotros y para todo el mundo, que sigamos siendo misioneros de la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias por sus consejos y gracias a ustedes, hermanos, que nos hacen el favor pues, de seguirnos. Y quiero mandar un saludo también a todos los hermanos que están allá en Ciudad Constitución, aquí en la ciudad de La Paz, Los Cabos, San Lucas, San José, ¿verdad? Que por allá estaremos mañana pasado con ustedes también. Y todos los hermanos que nos hacen el favor pues, de seguirnos, no se olvide dejarnos ahí sus comentarios, sus preguntas y pues para darle seguimiento, ¿no? Gracias, Dios los bendiga y bueno, Padre, si quiere darnos también su bendición ya para concluir. Terminar. Sí. Muy bien, pues que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familiares, sus comunidades y su alegría por servir a Dios como misioneros del verdadero Dios por quien vivimos. Que Dios los bendiga, los cuide y que tengan buen día y excelente y feliz domingo, Día de la Palabra. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a usted, gracias, muy amable, gracias. Gracias.